Hola a todos, ¿qué tal? Ha pasado un rato. Aquí les traigo el primer capítulo de la segunda temporada de este fic. En verdad, muchas gracias por la espera. Estos meses han sido un poco duros para mí. Pero actualmente eso no importa. Esto es también para agradecer a Judas por la edición del vídeo. Sin nada más que añadir, empecemos con esto. Traigan más unidades, esto es un caos. Aquí Hiroshi. Necesitamos más ambulancias. ¿Dónde está mi mamá? Rápido, encontré a otra persona. Noticias de último momento, se reporta un ataque terrorista de gran magnitud en la ciudad de Nagoya, cerca de la prefectura de Aichi. Autoridades y cuerpos de emergencia se encuentran ya desplegados en la zona afectada. Hasta el momento, se confirman más de 30 víctimas fatales, con un centenar de personas con heridas de gravedad y otras 60 personas reportadas como desaparecidas. Entre los faltantes está el nombre de Oko Shinomiya, primogénito de Ganan Shinomiya, líder del consorcio Shinomiya Zaibatsu. En ese instante, una miembro del equipo de campo se acerca a la reportera y le susurra algo. La mirada de la chica palidece un poco, pero aún así vio la noticia. Estimados televidentes, acabamos de recibir confirmación oficial del fallecimiento de Oko Shinomiya, ya que su limusina fue aplastada por un escombro de edificio durante el ataque. Seguiremos proporcionando novedades a medida que las autoridades divulguen más información. En un parque no tan lejos del incidente, un joven permanecía sentado, sus dedos se movían con nerviosismo, señal clara de que algo no iba bien. Su respiración estaba entrecortada, y en sus ojos se observaba una mezcla de frustración y cólera. No me subestimes, Yuji Itadori. Esta noche me convertiré en tu verdugo. El recuerdo irrumpió en su mente como una ola inesperada, y el hechicero dio un pequeño suspiro de irritación. ¿Por qué siempre me pasan estas cosas? ¿Acaso no puedo tener una vida normal, como la de todos? Soltó al aire, como si el viento pudiera llevarse su aflicción. Parecía como si el destino lo hubiera puesto a prueba una y otra vez. Desde que se atrevió a comer aquel dedo, parecía condenado a vivir en un camino lleno de dolor. Había algo de ironía en eso. Todo empezó por su propia decisión de hacerse el recipiente de Yomen Sukuna. Sus pensamientos eran un mar embravecido, lleno de ideas oscuras. La respiración se le hacía cada vez más pesada, y delante de sus ojos comenzaban a aparecer imágenes crueles. La muerte de compañeros y amigos, la forma en que Maito acababa con sus amigos que había conocido en este lugar, sus amigos. La palabra se quedó girando en su mente. Ellos le habían tratado con bondad, sí, al menos la mayoría. No podía negar que eran personas diferentes al resto, ni tampoco que aún no habían llegado a ser sus amigos más cercanos. Pero entonces, ¿le aterraba perderlos? Claro que sí. Eran seres humanos, cada uno con su propio camino, una razón para seguir viviendo, un sueño por el que esforzarse. ¿Realmente fue una buena idea juntarme con ellos? Se preguntó en voz baja, mirando al suelo, como si esperara que la tierra misma le respondiera. ¿Realmente merezco ser feliz? La pregunta no llegó ni siquiera a formularse del todo en su mente cuando alguien lo envolvió en un abrazo. Volteó de golpe hacia un costado y vio a Raiya, la hermana menor de Futaro. La niña alzó la mirada hasta su rostro, con una sonrisa tan grande que parecía iluminar el lugar, aunque unas lágrimas seguían resbalando silenciosamente por sus mejillas. Al fin te encontré, Yuji. Raiya, Susurró él, sintiendo como el peso que llevaba acumulado en el pecho empezaba a desvanecerse, como si aquel contacto simple fuera capaz de aliviar un poco su dolor. ¿En dónde te metiste? ¿Por qué siempre te lanzas hacia el peligro sin pensarlo dos veces? Eres un tonto, un gran tonto.
Las palabras sonaron como un reproche, pero estaban cargadas de tanto cariño que le hicieron temblar un poco la mandíbula. Antes de que pudiera articular alguna respuesta, ella volvió a hablar, mirándolo ahora a los ojos con una intensidad que lo dejó sin aliento. ¿Sabes lo mucho que me preocupé? Estuve buscándote por todos lados. Pensé que ya no volverías, que ya no estarías aquí para seguir contándonos tus historias, para reírnos juntos. Raía, yo. Intentó decir algo, pero la emoción se le quedó atascada en la garganta y apenas pudo sacar su nombre de entre los labios. Ya pasó todo. Ya no hay nada de qué preocuparse, así que no vale la pena seguir pensando en esto. En ese instante, otra voz suave pero clara se hizo escuchar detrás de él, haciéndole girar la cabeza de golpe. Allí venía Ia y Nano, caminando hacia ellos, y en su rostro se observaba una calma reconfortante. Ia. Ella se detuvo a su lado, le puso una mano sobre el hombro con mucha delicadeza y asintió lentamente. Ya no tienes que cargar con todo solo, Yuji. En serio, ya pasó todo. Raía tomó la mano de Yuji y lo tiró suavemente para ayudarlo a levantarse. El gesto fue tan repentino que lo dejó completamente sorprendido. Ven, vamos a casa. Todavía podemos comer esas albóndigas que prometiste preparar. Al mismo tiempo, Nano lo empezó a empujar por la espalda, y entre las dos lo hicieron salir de ese lugar. Mientras los seguía, sintiendo la calidez de la mano de Raía en la suya y el contacto firme de Nano a sus espaldas, Yuji sintió como poco a poco sus dudas y inseguridades se iban marchando. Por primera vez en mucho tiempo, sintió como un pequeño peso se iba de él. Esto le sacó una pequeña sonrisa y se marcharon del lugar. Han pasado ya unos días desde aquel incidente, donde la prensa y los noticieros lo han bautizado como el incidente de Nagoya. La ciudad mostraba una vista reconfortante. Los pájaros cantaban a todo pulmón en los árboles, la gente fluía por las banquetas, en camino a sus trabajos o clases, los grupos de mano de obra daban todo de sí para reconstruir los locales, calles y edificios que habían sufrido daños de ese ataque. En medio de esa multitud de gente, estaba Yuji Itadori. Esperando pacientemente a que el semáforo se pusiera en rojo para cruzar la calle, con un ramo de flores bien cuidado en su mano derecha y, en la izquierda, una bolsa que guardaba 2 rebanadas de pastel, suaves aún, como si hubieran sido cortadas hace muy poco tiempo. Yuji miraba a su alrededor. Algunos locales seguían en obras, con madera y ladrillos apilados en la acera, y vio a una madre que balanceaba a su bebé en los brazos mientras esperaba. El pequeño estiraba su mano para alcanzar una pulsera que llevaba a su madre en su cuello, y el chico de pelo rosa le sonrió suavemente. Era un gesto simple, pero le hizo sentir que aún había cosas buenas en medio del desorden. El semáforo se puso rojo de golpe, dando la señal a los automóviles para que se detuvieran, y la gente empezó a cruzar la calle en grupo. Yuji siguió caminando, llegó a una pequeña parte en donde todavía estaban algunos escombros. Empezó a cuidar sus pisadas para no tropezar con los escombros que aún quedaban.
Se sintió un poco mal al ver cómo la ciudad aún no se había recuperado del todo, así que bajó la cabeza y siguió adelante. Después de unos minutos caminando bajo el sol, ya se veía el hospital de la ciudad. Su fachada grande y blanca siempre le hacía tener un pequeño escalofrío y tener una mala sensación. No se detuvo ni un momento, abrió la puerta y entró directamente, buscando con la mirada a la recepcionista para preguntar por la persona que venía a visitar. Hola, buenos días. Disculpe, quería preguntarle si todavía puedo entrar a visitar a alguien. Ahí, hola jovencito. Claro que sí, no hay problema. Dime, ¿cómo se llama el paciente que quieres ver? Se llama Futaro Uesugi. La mujer sonrió un poco mientras movía el ratón por la pantalla, buscando entre los nombres que aparecían en su computadora. Después de unos segundos, encontró lo que buscaba. Ah, aquí está. Está en el segundo piso. Cuando subas ve por la derecha es la habitación número 6. Ok, muchas gracias por la ayuda. Con una pequeña inclinación de cabeza como saludo, Yuji dio media vuelta y se dirigió hacia el ascensor para ir a donde le habían indicado. Mientras el ascensor subía al piso correcto, Itadori se quedó pensando en cómo saludar a Futaro, o si había sido correcto llevarle flores, ya que él siempre las llevaba a su abuelo cuando lo visitaba. Al entrar en una zona VIP del hospital, se sintió sorprendido. Tenía la sensación de que algunas enfermeras lo miraban fijamente, como si fuera un forastero no deseado. Hasta que finalmente divisó la habitación 6. Se acercó, dio un suspiro y, justo cuando iba a entrar, se detuvo en seco. La razón fue ver a Miku y Chika intentando darle de comer a Futaro. Esto lo dejó sorprendido. Pues sí, puso una cara de póker al presenciar la escena. Parece que interrumpo algo. La voz de Itadori llenó el lugar. Los presentes se voltearon sorprendidos. Itadori. Pero mira quién llegó. Hola, Yuji. ¿Cuánto tiempo? Itadori, hola. Saludó Yotsuba, dejando de lado lo que estaba haciendo para acercarse a él. Hola a todos. ¿Cómo han estado estos días? Lo dijo mientras dejaba la bolsa a un lado de Miku y comenzaba a sacar las flores del papel que las envolvía. La escena dejó a todos sorprendidos. ¿Acaso le trajiste flores a Uesugi? Claro, es una pequeña costumbre que tengo. Itadori, gracias por el detalle, pero... Si no las quieres, se las puedo dar a las enfermeras de aquí. Esta respuesta dejó sorprendido a Futaro, quien enseguida mostró una expresión de enojo cómico. Pensaba que Itadori a veces era un idiota. Fufufu. No sabía que eras así de coqueto. Itadori, con eso de la costumbre. Es que siempre le llevaba flores a mi abuelo cuando venía a visitarlo. Esto dejó a las chicas aún más sorprendidas. Nino, que estaba escondida en una cortina, se sorprendió y tuvo un breve recuerdo. Puedo llegar a comprenderte, mi abuelo. Aún así, eso suena un poco coqueto, ¿no? Jejeje, ¿qué les puedo decir? A veces estas cosas se prestan a malentendidos. Oye Itadori, estos pasteles se ven muy refinados, ¿de dónde los sacaste? Pues, verás. Ayer hubo un evento bastante elegante, y sobró unas cuantas rebanadas. Como no quería que se desperdiciara, me traje 2 o 3 rebanadas. O sea que te los robaste. ¿Qué va, Uesugi, por favor? Simplemente no iba a dejar que se echaran a perder. Al fin y al cabo, tirar comida es como tirar dinero. Chika y Miku soltaron unas risas ante esa respuesta. Ya estaban probando el pastel, y el sabor intenso de chocolate con trocitos de fresa les llenó el paladar al instante. Está buenísimo. Exclamó Ichika. Miku asintió con entusiasmo. No hizo falta que dijera nada, porque su cara lo decía todo, se le notaba lo mucho que le estaba gustando. Pero el momento se interrumpió cuando Yotsuba descubrió a Nino escondida detrás de las cortinas. Ambas empezaron a salir de la sala. Ichika guardó rápidamente su trozo de pastel en una bolsa y se levantó de su asiento. Miku hizo lo mismo enseguida. Futaro, espero que te recuperes pronto. Dijo Miku al despedirse. Y nos vemos en otra ocasión, Yuji. Y así, las hermanas salieron de la habitación, dejando solos a los 2 chicos.
Yuji mantuvo el brazo levantado, despidiéndose hasta que ya no las vieron. Luego, su mirada se posó en Uesugi, que se llevaba una mano al pecho, con una expresión de ligera sorpresa en el rostro. Uesugi, ¿te pasa algo? No te preocupes, Itadori. Estoy bien. Solo sentí una sensación extraña, nada más. Hablando de otra cosa, gracias por haber cuidado a Gaia. La verdad, con todo este lío, no había tenido oportunidad de agradecértelo antes. No tienes por qué darme las gracias. Aunque nadie me lo hubiera pedido, yo me habría ofrecido de todas formas. Me da gusto haber podido ayudar. ¿Qué se le va a hacer? Supongo que mi padre ya te contó cómo están las cosas conmigo, ¿verdad? Sí. Me comentó ayer que estabas ingresado en el Hospital General por una gripe muy fuerte. El chico de cabello azul se quedó en silencio un momento, y observó los apuntes que Ichika le había dejado sobre la mesa. Él ya sabía lo suficiente. Había seguido las noticias sobre el llamado incidente de Nagoya, y además, cuando Raya fue a visitarlo, ella misma le había contado con detalle lo que había ocurrido aquella noche. Respiró hondo, y al fin abrió la boca para hablar. Itadori. Se detuvo un instante, pensando bien qué palabras elegir para no incomodar al hechicero. Sobre lo que pasó en la ciudad hace unos días, ¿tiene algo que ver con lo del festival? Itadori guardó silencio por unos segundos. Sabía que tarde o temprano Uesugi le haría esa pregunta. De hecho, ya se la estaba esperando. No se te escapa nada, ¿verdad? Respondió con seriedad. Sí. Sí tiene relación. Al escuchar esa respuesta, Futaro cerró los ojos. Ya se lo imaginaba, ya lo sospechaba. En las noticias, en internet y en los periódicos solo mostraban imágenes de los daños, y lo presentaban como un ataque terrorista, pero él sabía que no era así. Él había vivido en carne propia lo que eran los humanos modificados, y esa experiencia le bastaba para darse cuenta. La confirmación de Yuji solo terminó de darle la razón. Se quedó callado un momento, y en su mente volvieron unas palabras que Yuji le había dicho tiempo atrás. También sé quién es el culpable, soltó otro suspiro largo, tratando de apartar esos pensamientos pesados de su cabeza. Justo en ese momento, la puerta se abrió y un enfermero entró a la habitación. Joven Uesugi, el doctor ya lo está esperando para su chequeo. De acuerdo. Guji, nos vemos luego, ¿sí? El enfermero dirigió entonces su mirada hacia Yuji. Si lo prefiere, puede esperarlo aquí mismo. Claro, no hay problema. Lo espero aquí. Sin más, Uesugi y el enfermero salieron de la habitación. Yuji se quedó un rato observando unas notas que Futaro había dejado sobre la mesa. Pasados unos minutos, se podía ver a Itadori caminando por los pasillos, simplemente había ido al baño. Mientras regresaba, iba pensando en lo que Raya le habría contado a Futaro para que éste terminara haciéndole aquella pregunta tan específica. Al doblar una esquina, alguien chocó contra él. El impacto no movió a Yuji en absoluto, pero la otra persona cayó sentada al suelo. Yuji se disponía a pedir disculpas, pero al mirar bien, reconoció de inmediato a quien tenía enfrente. Era Itsuki. Oye, fíjate por dónde vas. La chica de cabello rosa se cayó al instante al darse cuenta de que era él. Se levantó rápido, se sacudió un poco la ropa y cambió totalmente de actitud. Yuji. Hola, ¿qué haces aquí? Digo, ¿cómo has estado todo este tiempo? El hechicero soltó una pequeña risa tranquila y levantó una mano para saludarla. Hola, Itsuki. Qué gusto verte, aunque, para serte sincero, creo que me he perdido un poco. ¿Qué te parece si caminamos un rato? Así, despejamos la mente un poco. Me parece bien. Llevo tanto tiempo sentado que ya se me estaban empezando a entumir las piernas. Sin decir nada más, ambos empezaron a caminar en dirección opuesta a la habitación de Uesugi. Mientras avanzaban, una sonrisa oculta se dibujó en el rostro de Itsuki. Aquella propuesta no era más que una excusa perfecta para que sus hermanas no la encontraran fácilmente, y, sobre todo, para poder hablar un buen rato a solas con Yuji. Se veía a Yuji e Itsuki caminando y charlando con calma por el jardín terapéutico del hospital.
Al principio intercambiaban anécdotas graciosas y reían, pero, poco a poco, Yuji notó que ella aceleraba el paso y miraba hacia los lados con frecuencia, como vigilando que nadie se acercara. No era nada exagerado, solo una leve inquietud. Yuji bajó la velocidad, se quedó callado un momento para ordenar sus ideas y al final se detuvo en seco, con gesto de quien acaba de caer en la cuenta de algo. Oye, Yuji. Empezó ella, con voz más aguda de lo habitual, mientras se pasaba una mano por el cabello con suavidad, un gesto que delataba su nerviosismo. Dime. Respondió él despacio, mirándola con curiosidad, sin sospechar demasiado todavía. Me estaba preguntando, Dijo, esbozando una sonrisa tensa. ¿qué haces aquí en el hospital? ¿Estás enfermo de solo un chequeo? No, nada de eso. Vine a visitar a Uesugi, que está ingresado. Itsuki asintió de inmediato, apretando las manos contra su pecho, sin poder evitar mirar una vez más hacia el pasillo por el que habían venido. Supongo que ya te encontraste con mis hermanas, ¿verdad? Preguntó, tratando de sonar natural. Yuji meditó un segundo, frunciendo el ceño como si estuviera recordando, y contestó con tono despreocupado. Sí, ya las saludé, aunque, ahora que lo pienso, no te vi con ellas. También noté que Nino andaba escondida tras unas cortinas en la habitación de Uesugi. Al escuchar eso, Itsuki dio un respingo, sus mejillas se tiñeron de carmín y retrocedió un paso. Se mordió el labio, visiblemente más inquieta. ¿Escondiéndose? Repitió con voz trémula. Ah, sí. Es raro en ella, no suele actuar así. Yuji la observó con una duda suave, como quien comienza a encajar piezas sin darle mayor relevancia. Se inclinó hacia ella y preguntó con sencillez. Sí, eso vi. Oye, Itsuki. Hizo una pausa pensativa. ¿No será que tú también te estás ocultando de ellas? ¿Y yo? Sé cómo crees, Yuji. Respondió ella con una risa nerviosa y forzada. Yuji la miró un instante, soltó un suspiro y se apartó un poco, elevando la vista hacia el cielo despejado. Es solo que, me fijé en que miras hacia los lados a cada paso, como si vigilaras algo. Se me hace extraño, ¿sabes? Itsuki sostuvo su mirada por un instante antes de bajar los ojos, relajando finalmente la tensión de sus hombros. Al fin habló, con voz más tranquila aunque aún insegura. Bueno, la verdad es que venimos aquí cada año venimos a vacunarnos. Se detuvo, observando el suelo y removiéndose en su sitio, todavía nerviosa. Y pues, jejeje. Se le notaba apenada e inquieta al tratar el tema. Yuji soltó una carcajada baja y la miró con una sonrisa comprensiva, sin rastro de burla. Ya entiendo, por eso querías caminar por aquí, ¿verdad? Este jardín queda justo al lado opuesto de las salas de vacunación. ¿A que sí? Jejeje. Ella se sonrojó y se rascó la mejilla, resignada. Vale, veo que me has descubierto. ¿A ninguna de las dos les gustan vacunarse? No es que no nos guste, es solo que, a mí, me dan mucho miedo las inyecciones. Se apresuró a aclarar, bajando el volumen de su voz. Yuji comprendió al instante y prefirió no insistir ni hacerle preguntas incómodas. En su lugar, le tendió la mano con naturalidad y amabilidad. Si quieres, te puedo acompañar. Así estarás más tranquila. Itsuki abrió los ojos con sorpresa. No se esperaba aquel ofrecimiento, lo que la dejó desconcertada pero gratamente conmovida. Dudó un segundo, pero al final le devolvió el gesto. Extendió su mano y la tomó con suavidad. Bueno, supongo que, solo por esta vez. Murmuró, escondiendo el rostro por la vergüenza. Y así, tomados de la mano, empezaron a caminar hacia la zona de vacunación. Varios minutos después, ambos caminaban por el pasillo hacia la habitación de Uesugi. Yuji notó que la chica lucía mucho más relajada. Recordaba bien que, apenas unos momentos antes, ella estaba tensa, casi al borde del nerviosismo, mientras que ahora una pequeña y genuina sonrisa adornaba su rostro. El hechicero le dio un toque amistoso en el hombro para romper el silencio. Te dije que sería cosa de un instante. Comentó él, con un tono ligero. Ella se detuvo un segundo, mirándolo fijamente antes de responder. Bueno, quizás tenías razón, Yuji. Pero no te olvides de tu promesa.
añadió, dedicándole una mirada llena de complicidad. Claro que no. Solo dime qué día tienes libre y allí estaré. Oye, si lo dices así, suena a otra cosa. Repuso Itsuki, bajando la mirada y apartando un mechón de cabello para ocultar el leve sonrojo que subía por sus mejillas. Yuji soltó una carcajada suave. La reacción de la chica le parecía entrañable y le alegraba haber logrado disipar su ansiedad. No fue hasta que estuvieron frente a la puerta de la habitación que notaron que habían llegado. Al entrar, encontraron a Futaro profundamente dormido, ajeno al mundo exterior. Parece que nos tardamos un poco más de la cuenta, susurró Yuji al ver el estado del chico. Así parece. ¿Nos tocará esperar? Respondió ella, tomando asiento en la silla junto a la cama donde descansaba Futaro. Yuji hizo el ademán de sentarse, pero su teléfono comenzó a sonar. Al ver la pantalla, sus ojos se abrieron ligeramente. Contestó de inmediato y, mientras hablaba, Itsuki lo observaba con curiosidad. En cuanto terminó, guardó el móvil y suspiró, mientras volteaba a ver a la chica. Lo siento, Itsuki, pero tendré que dejarte sola. Mi jefe me acaba de llamar de nuevo. ¿Otro evento? Preguntó ella, mientras su curiosidad aumentaba más. Jaja, sí. Respondió él, con una sonrisa que reflejaba un poco de cansancio. Se nos han juntado fiestas y eventos de último momento, y creo que esta vez será una jornada bastante pesada en la cocina. Itsuki lo escaneó con la mirada, detectando esa fatiga acumulada tras sus ojos. Sintió un impulso de querer ofrecerle algún tipo de alivio, pero, al no encontrar las palabras, simplemente le dedicó una sonrisa cargada de aliento. Espero que te vaya muy bien, Yuji. Él se detuvo un instante, agradecido por la sinceridad en sus ojos, y le devolvió la sonrisa con una calidez genuina. Antes de marcharse, notó la rebanada de pastel que Futaro había dejado intacta en la mesita. La tomó y, con un gesto amable, se la entregó. Si quieres, cómetelo tú, parece que Uesugi ya no va a quererlo. Y, por favor, dile que se recupere pronto. Dicho esto, el chico se perdió en el pasillo. Itsuki se quedó observando la puerta cerrada, sintiendo una punzada de frustración al no haber podido hacer algo más para animarlo ante el largo turno que le esperaba. Luego, suspiró y, con movimientos lentos, se dispuso a probar el pastel, buscando en ese dulce un pequeño consuelo ante la inesperada partida de Yuji. Yuji estaba lavando los platos que se habían usado durante la degustación del evento. Mientras fregaba, comenzó a percibir un leve zumbido, que enseguida se transformó en una risa burlona y aguda. El sonido lo perturbó un poco, pero decidió hacer caso omiso y seguir con su tarea. Sin embargo, cuanto más platos apilaba limpios, más fuerte se oía la risa, hasta volverse casi insoportable. En un acto de desesperación, se dio una fuerte palmada en la mejilla, y, al instante, el sonido cesó por completo. Justo en ese momento, Eia Inano entró a la cocina trayendo más vajilla sucia. Se detuvo extrañada al ver a Yuji mirando fijamente la pared con una expresión tensa y un poco perturbada. Oye Yuji, Eia, ¿estás bien? ese sí, estoy bien. Solo que me estaba quedando dormido. Comentó el chico de cabello rosado con una sonrisa. Eso hizo que Nano lo mirara con cierta sospecha, pero como el trabajo no le permitió detenerse a analizarlo más, decidió dejar los platos a un lado del fregadero. Si no descansas bien, no serás eficiente en este tipo de eventos. Dijo ella, y sin más, salió de la cocina. Yuji soltó un suspiro y siguió lavando. Mientras apilaba más vajilla, no dejaba de pensar en su enfrentamiento con Maito. Por su culpa, ese ser había logrado escapar. Su deber era encontrarlo y eliminarlo para evitar que volviera a causar daño. Ya no podía permitirse presenciar más muertes, y menos por culpa de alguien tan despreciable como esa maldición de grado especial. Así continuó con su tarea.
Sirvió porciones, limpió mesas y atendió a más invitados durante el resto del evento. Al día siguiente, se vio al pelirrosa caminar por las calles de Nagoya. Su mirada estaba fija en el gran letrero de una famosa marca de ropa, debido a que la estática comenzaba a invadir su cabeza una vez más. Sin embargo, al volver la vista al frente, se topó con un rostro conocido. Era Nino Nakano. Ella lo observaba con una expresión de total incomodidad, una reacción natural dado que Yuji se le había quedado viendo de la nada. Sin decir una sola palabra, la segunda de las hermanas Nakano decidió seguir de largo. Yuji se quedó inmóvil un momento más, estático en medio del vaivén de la gente, hasta que un adolescente chocó accidentalmente con él, sacándolo de su trance. Perdóname, amigo. Fue lo único que alcanzó a escuchar el chamán. Yuji parpadeó sorprendido y sacudió la cabeza para despejarse. Se dio la vuelta para continuar su camino, pero en ese instante vio a lo lejos a Nino, quien ahora estaba agachada tranquilizando a una niña pequeña. Sin pensarlo dos veces, el chico se acercó a ellas. Al llegar, vio a Nino secando los últimos rastros de lágrimas de las mejillas de la pequeña. Yuji se agachó con la intención de ayudar a consolarla, pero en el momento en que extendió su mano hacia ella, un recuerdo lo golpeó de la nada. Él mismo, desesperado, intentando advertirle a Kujisaki sobre Maito. Oye, ¿estás bien? La voz de la pequeña devolvió a Yuji a la realidad. Al darse cuenta de que su mano temblaba visiblemente, la retiró de inmediato. Tras dudar por un instante, forzó una sonrisa. Sé claro que sí, es solo que, me dio un poco de frío. Nino se le quedó mirando fijamente por un momento. Luego, soltó un suspiro de fastidio y se puso en pie. ¿Y tú qué haces aquí? Pensé que necesitabas ayuda. Como sea, no necesito tu ayuda. Replicó Nino, cortante. Sin embargo, cuando se dispuso a llevarse a la pequeña, ésta se soltó sutilmente, se acercó a Yuji y lo miró con ojos esperanzados. Entonces, tú también vas a ayudarme a encontrar a mi mamá. Yuji, dejando de lado su propio malestar, le dedicó una mirada cálida. Claro, cuenta conmigo. Minutos después, los tres caminaban juntos por las transitadas calles. Nino y la pequeña, quien les había confiado que se llamaba Mikoto, conversaban de cosas triviales, logrando que la niña se distrajera de su miedo. Yuji, en cambio, se había quedado un par de pasos atrás. Su mente seguía lidiando con ese persistente zumbido que le recorría el cuerpo y le erizaba la piel. ¿Qué me está pasando? Se preguntó, frustrado por su propia debilidad. Caminaba con la mirada clavada en el suelo, completamente absorto en sus pensamientos, intentando encontrar una respuesta. Estaba tan sumergido en su cabeza que no vio venir el golpe que le propinaron en la nuca. ¡Auch! Se quejó, sobándose la zona afectada mientras miraba en dirección al agresor. Era Nino, quien lo observaba con los brazos cruzados y una expresión de genuino fastidio. ¿Vas a ayudar de verdad o te vas a quedar ahí parado con esa cara de idiota? Ese sí, claro que voy a ayudar. Respondió Yuji, despabilándose de golpe. Entonces levanta la cabeza y busca a la madre de Mikoto. Mikoto. Repitió él, procesando el nombre. ¿Ese es mi nombre? Susurró la pequeña, jugando con sus dedos mientras miraba el suelo, un poco apenada por la situación. Un gusto, Mikoto, yo soy Yuji. Él le extendió la mano con una sonrisa amigable. La pequeña le devolvió el gesto, contagiada por su calidez. Yuji se colocó a su lado y, tomándose en serio su tarea, comenzó a escanear los alrededores. Y dime, Mikoto, ¿cómo es tu mamá? Bueno, mi mamá tiene el pelo morado y siempre está sonriendo. Respondió la niña con entusiasmo. Con esa descripción en mente, tanto Nino como Yuji aguzaron la mirada, observando a cada mujer que pasaba a su alrededor. Sin embargo, mientras cruzaban junto a un parque, un sutil pero claro rugido estomacal rompió el silencio. Los dos adolescentes voltearon de inmediato hacia Mikoto, quien jugaba con sus dedos, completamente sonrojada por la vergüenza. Creo que me dio un poco de hambre, admitió con un hilo de voz. Yuji soltó una pequeña risa y le devolvió el cabello con cariño.
Conozco un puesto de ramen cerca de aquí. Si quieren, podemos ir a comer algo rápido y luego continuaremos con la búsqueda. A Mikoto se le iluminaron los ojos de la emoción, asintiendo repetidamente. Nino, por el contrario, desvió la mirada con los brazos cruzados, dispuesta a negarse para no deberle nada a Yuji. No obstante, antes de que pudiera protestar, su propio estómago la traicionó con un sonoro rugido. Mikoto la miró con ojos suplicantes, tomándola de la mano, sabiendo que la mayor también tenía hambre. Sin más opción y con las mejillas ardiendo, Nino tuvo que ceder. Minutos más tarde, los tres se encontraban sentados en la barra de un acogedor puesto callejero. El dueño, tras despedirse del cliente anterior, se giró hacia ellos con una enorme sonrisa y les extendió la carta. Bienvenidos, familia. ¿Qué les puedo ofrecer el día de hoy? En ese momento, al escucharse la palabra familia, un gran silencio apareció en el lugar. Nino fue la primera en reaccionar. El color rojo que ya tenía en sus mejillas por el hambre se extendió instantáneamente hasta la punta de sus orejas. Se puso de pie tan rápido que casi tira la banqueta de madera. FC familia. Exclamó, con la voz un octavo más alta de lo normal. ¿De dónde sacó esa idea? Ni hablar. Yo no tengo nada que ver con este idiota de cabello rosa. Él solo es un desconocido. Yuji abrió los ojos de par en par y, con una mezcla de vergüenza y timidez, se rascó la mejilla con un dedo. Creo que se equivoca, señor, no somos nada de eso. Solo estamos ayudando a Mikoto a encontrar a su madre. El dueño del puesto, al darse cuenta de que había provocado una escena bastante embarazosa para los adolescentes, soltó una carcajada jovial. Ah, jajaja. Mala mía. Es que los vi de lejos y asumí que eran una pareja con su hija. Aunque pensándolo bien, sí que se ven muy jóvenes para tener niños. Este último comentario hizo que Nino desviara la mirada por completo con las mejillas encendidas, mientras que Yuji prefirió clavar los ojos en el menú para ocultar sus propios nervios. Rompiendo el incómodo silencio, Mikoto levantó la mano y señaló entusiasmada uno de los platillos. A mí me gustaría un shoyu ramen, por favor. Nino paseó la vista por la carta y, soltando un leve suspiro para recuperar la compostura, ordenó. Un miso ramen para mí, por favor. Yuji se quedó contemplando las opciones un momento más. Sin embargo, la distracción del malentendido se desvaneció rápido. En la calidez del puesto, el molesto zumbido en su cabeza empezaba a manifestarse de nuevo, nublándole los pensamientos. Creo que elegiré el tonkotsu ramen. Pidió Yuji, intentando que su voz sonara normal. Perfecto. En un santiamén se los preparo. Respondió el cocinero con una sonrisa, poniéndose manos a la obra con los fideos. Mientras esperaban, Yuji clavó la mirada en un vaso de agua, intentando usar el reflejo para ignorar el zumbido que amenazaba con agotar sus fuerzas. De fondo, alcanzaba a percibir el murmullo de la conversación entre Nino y Mikoto, pero las voces se distorsionaban cada vez más, volviéndose un eco lejano e incomprensible. Habría seguido hundiéndose en ese abismo sensorial si el cocinero no lo hubiera devuelto a la realidad al colocar los platos sobre la barra. Aquí tienen sus pedidos, que los disfruten. Gracias, señor. Exclamó Mikoto, juntando sus manos antes de devorar su platillo con alegría. Nino, por su parte, comenzó a comer en silencio con su elegancia habitual. Al verlas, Yuji intentó sacudirse el malestar y tomó los palillos. Sopló un poco los fideos para enfriarlos y se llevó el primer bocado a la boca. Mientras masticaba, sus cejas se juntaron en una mueca de extrañeza. Al pasarse la comida, probó un segundo bocado, esperando que fuera un error de su paladar, pero al terminar de tragar, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Esto no sabe a nada, pensó, sintiendo un escalofrío. El ramen estaba completamente insípido para él. El descubrimiento lo descolocó tanto que su cuerpo se tensó por completo, un cambio de actitud que no pasó desapercibido para Nino. Ella lo observó de reojo, arqueando una ceja en una muda pregunta de si se encontraba bien. Al notar su mirada, el chamán forzó un rápido gesto con la mano, restándole importancia para no preocuparla.
La chica lo escudriñó un segundo más con evidente sospecha, pero al final soltó un leve resoplido, decidió ignorarlo y continuó con su comida. Pasaron exactamente 30 minutos en los cuales Yuji tuvo que hacer un esfuerzo enorme por mantener la compostura. Le resultaba insoportable seguir tragando algo que no le sabía a nada. Para su alivio, Nino y Mikoto terminaron sus platos casi al mismo tiempo, juntando las manos para agradecer por la comida. Yuji apuró su último bocado, pagó la cuenta al cocinero y este los despidió con una cálida sonrisa. Al salir del local, el pelirrosa soltó un largo suspiro de satisfacción, completamente fingido, solo para no levantar sospechas. Bien, ahora que tenemos el estómago lleno, es hora de seguir con la búsqueda, comentó Yuji, intentando sonar animado. Sí. Mi mamá ya debe de estar muy preocupada. Asintió la pequeña. Pues si se quedan ahí parados, no la vamos a encontrar nunca. Se quejó Nino con los brazos cruzados, tomando la delantera. Mikoto corrió tras ella sin perder el tiempo. Yuji, por su parte, se dio unas breves palmaditas en la cabeza para ahuyentar el malestar que amenazaba con volver y apresuró el paso para alcanzarlas. La hora siguiente resultó ser bastante disparatada. En más de una ocasión, los ancianos del vecindario los confundieron con una joven familia paseando a su hija. La escena se repetía en un bucle cómico. Nino terminaba hecha una furia con las mejillas ardiendo, Mikoto se reía a carcajadas y Yuji no podía evitar soltar alguna risita, lo que provocaba que la segunda de las Nakano lo reprendiera de inmediato y lo obligara a pedir disculpas a los transeúntes. Poco después, mientras caminaban cerca de otro parque, Yuji alcanzó a divisar por el rabillo del ojo a una mujer de cabello morado que buscaba a alguien con desesperación. Al girar la cabeza hacia los adolescentes, a la mujer se le iluminaron los ojos al instante. Mikoto, gritó con la voz entrecortada por la emoción. La mujer corrió hacia ellos mientras la niña se soltaba de la mano de Nino y volaba al encuentro de su madre. Ambas se estrecharon en un emotivo abrazo, entre sollozos y preguntas atropelladas sobre cómo se habían separado. Yuji y Nino observaron la escena en silencio, contagiados por la calidez del encuentro. Tras lograr recomponerse un poco, la madre levantó la mirada hacia los dos jóvenes con infinita gratitud. Muchas gracias por haber encontrado a mi pequeña. Yuji se limitó a alzar la mano con una leve inclinación de cabeza, esbozando una sonrisa amable pero cansada. No hay de qué, señora. Nos da gusto ver que está a salvo. Como bien dice Itadori, no tiene nada que agradecer, añadió Nino, ajustándose el mechón de cabello detrás de la oreja con su elegancia habitual. Tarde o temprano la habríamos encontrado de todas formas. La madre les dedicó una última mirada cargada de alivio y apretó con dulzura la pequeña mano de su hija. Entiendo, aún así, les estoy infinitamente agradecida. Vamos, Mikoto, despídete de ellos. La niña dio un pequeño brinco sobre sus pies y agitó los brazos en el aire con una enorme sonrisa. Nos vemos, Nino. Adiós, Yuji. Exclamó con entusiasmo antes de dejarse guiar por su madre calle abajo. Ambos adolescentes se quedaron en silencio, observando cómo las dos figuras se alejaban hasta perderse entre el flujo de la gente. Cuando la multitud las tragó por completo, una calma extraña cayó entre los dos. Nino giró levemente el rostro para mirar de reojo a Yuji. Había algo en la postura del pelirrosa que la perturbaba. Esa distancia mental en la que parecía caer a ratos, la forma en que su mirada se perdía en la nada y la evidente falta de energía que intentaba disfrazar. Abrió la boca, dispuesta a preguntarle si le ocurría algo o por qué lucía tan exhausto, pero el orgullo y la incomodidad terminaron ganándole la batalla. Reprimió las palabras, soltó un ligero resoplido para disimular su duda y se cruzó de brazos. Haz como si nada de esto hubiera pasado, ¿de acuerdo? Sentenció Nino, dándose la vuelta sobre sus talones para empezar a caminar en dirección opuesta. Yuji la contempló marcharse, un poco sorprendido por la brusquedad de su despedida, pero no dijo nada para llevarle la contraria. Simplemente volvió a alzar la mano en un gesto mudo y tranquilo. Cuídate, Nino, murmuró en voz baja, consciente de que ella probablemente ya no lo escucharía. Una vez solo, el hechicero dio media vuelta y retomó su propio camino hacia el apartamento.
Con cada paso que daba, el peso de la ciudad reconstruida y el zumbido distante en su mente volvían a hacerse presentes, recordándole la carga de la que apenas había logrado distraerse por un par de horas. Mientras tanto, a un par de calles de distancia, Nino caminaba a paso firme, marcando el ritmo con el taconeo de sus zapatos contra la acera. Sin embargo, por más que intentaba concentrarse en sus propios asuntos, la imagen de Yuji temblando levemente antes de ocultar su dolor no dejaba de repetirse en su cabeza. Apretó los puños a los costados, frustrada por no poder sacárselo de la mente, y bajó la vista hacia el suelo mientras se formulaba una pregunta en un susurro que se perdió con el viento. ¿Qué demonios le pasa a ese idiota? See and everywhere I've been, afraid that